Hoy presentamos 6 finales. Amigos de América, bienvenidos al show de la Fórmula 1. 6 finales, sobre todo para Sebastián Vettel y Ferrari, es lo que le queda a este Campeonato del Mundo 2018 de la máxima categoría, de la Fórmula 1. Un Vettel que alguna vez necesitaba ganar todas las últimas carreras y ganó 9 consecutivas. Claro, en otras condiciones, sin un rival tan fuerte, tenía un rival fuerte, pero no tanto como este Mercedes y este Lewis Hamilton, que está, como ya lo dijimos en los programas anteriores, tal vez en el mejor momento de su carrera, algo que él también reconoce, con esa fortaleza mental verdaderamente especial. Lo de Vettel no tiene demasiados argumentos o no tiene demasiadas vueltas que darle, tiene que ir y ganar a cada carrera, más allá de cómo salga Hamilton. Si él no gana alguna carrera, va a depender de que Hamilton tenga algún problema o no gane o de alguna manera no sume demasiados puntos. Lo veremos. Estamos aquí para desarrollar este tema con Adrián Puente, con Chacho López. Tendremos como siempre las notas de nuestros compañeros como en cada edición del show de la Fórmula 1. Adrián, bienvenido. Hola Fer, ¿cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos. Estábamos viendo allí los dos grandes protagonistas de las 6 finales, pero no empiezan 0-0, ese es el problema. Son 6 finales donde empiezan 40-0, como si fuera un partido de tenis, al borde del match point prácticamente y a favor de Lewis Hamilton. Mezclamos todos los deportes un poco, pero para graficar en qué lugar hoy está la Fórmula 1 y las presiones que tiene Sebastián Vettel y las presiones que tiene Ferrari, donde teniendo menos presiones se equivocaba como se equivocaron, uno dice, bueno, ahora que están al límite, ¿qué puede pasar con esta Ferrari, no? ¿Tendrá ese último bordado de perfección que necesita la escudería y en especial el alemán para dar el golpe final con tan poco margen? Es la gran pregunta que nos queda. Y sobre un circuito donde uno ve las estadísticas y es todo Mercedes, salvo la pole del año pasado de Sebastián Vettel, donde además la perdió después a manos de Bottas, pero es todo Mercedes, es todo plateado. ¿Podrán revertir esto en este contexto? Bueno, el tema es cierto, es un circuito de Mercedes, pero tantas veces este año dijimos, es un circuito de Ferrari y ganó Mercedes, o es un circuito de Mercedes y ganó Ferrari, que este año viene raro, viene extraño, viene como que los dos autos están muy parejos, los dos equipos están muy parejos. En algún momento, en la mitad del campeonato, era Ferrari el que estaba un paso adelante. Ahora da la impresión como que Mercedes se recuperó y están, si no un paso adelante, por lo menos están mano a mano allí, para definir un campeonato que viene apasionante y que va a terminar también de esta manera. Lo presento a Chacho López. Chacho, bienvenido también aquí al show de la Fórmula 1. Y hay que recordar que también esto puede motivar una fuerza o una muestra de carácter por parte de Vettel y de Ferrari, que es lo que se necesita de aquí hasta el fin de año, ¿no? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Fer? ¿Qué tal Adrián? Saludos para todos. Me parece que sí, me parece que esta es una de esas misiones que se convierten no solamente en un punto duro de la temporada, sino también la gran motivación por la que a final de cuentas Ferrari es lo que es y por la que Sebastián Vettel es lo que es también como piloto. Y creo que en ambos casos los dos tienen sobradas capacidades para demostrarnos que eso que hoy vemos imposible podría ser asequible en algún momento de aquí a que termine la temporada. Sin embargo, como bien lo decía Adrián, pues hay que atenerse también en algún punto a las estadísticas y estas no hablan de ninguna forma, al menos aquí en este gran premio que sigue en el calendario en Sochi, de forma positiva para Ferrari, por una gran cantidad de circunstancias. Y me parece que particularmente la situación de Vettel es ligeramente más comprometida que la de Ferrari. ¿Por qué? Porque a Ferrari ya le conocemos este juego de equivocarse en las estrategias, de poder recomponer en la que sigue, de poder meter un elemento variable en alguna que otra carrera, y esto a final de cuentas me parece que sostiene a la escudería. El que me parece más difícil ahora de sostener es Sebastián Vettel. ¿Por qué? Pues por los errores, por el momento anímico, por todo lo que se ha hablado, por todo lo que se ha dicho, por si las redes sociales, por si tantas y tantas cosas que influyen a final de cuentas en la Fórmula 1, que el día de hoy me parece que la misión más fuerte la tiene el piloto alemán. Y creo yo, Fer, no sé si coincidamos en este punto más adelante, que analicemos cómo se puede desenvolver este fin de semana de Gran Premio. El primer punto que va a tener que solucionar rápidamente Sebastián Vettel no va a ser Lewis Hamilton, no va a ser la puesta a punto, va a ser Valtteri Bottas, un hombre al que habitualmente este circuito, ya sea con Williams o ya sea con Mercedes, se le da y se le da muy bien. Así que el número 2 de Mercedes me parece que juega directamente contra el número 1 de Ferrari. Así es, Chacho, coincidimos absolutamente, ya lo hemos hablado también, porque Valtteri Bottas, en ese trabajo de apoyar al primer piloto de la escudería, cosa que Mercedes lo tiene bien
digamos que bien fijo, ¿no? Quién es el primero, quién es el segundo. En Ferrari también sabemos quién es el primero y quién es el segundo, pero lo que pasa es que el segundo, Kimi Raikkonen, que es un pilotazo, y ya lo mostró este año también en las últimas carreras, no trabaja tanto para Sebastián Vettel, y Bottas sí trabaja para Lewis Hamilton. Lo vimos en reiteradas oportunidades este año, en muchas ocasiones, no hace falta ni traerlas a cuenta, porque Bottas le hizo perder tiempo a Raikkonen, le hizo perder tiempo a Vettel, todo en función del número uno del equipo, Lewis Hamilton. Hasta en eso Mercedes está un pasito adelante, pero las carreras hay que correrlas. Ferrari tiene, como decíamos antes, tiene que dar esa muestra de carácter de una vez. Ferrari por su lado, Sebastián Vettel por el suyo, y ahora tienen una oportunidad. Si la dejan pasar, bueno, habrán casi, Adrián, dejado pasar el campeonato del mundo definitivamente. Además, Raikkonen se va. También. Digo, ¿y cómo jugará esto en la interna de Ferrari, no? ¿O verticalizará como siempre? ¿O en definitiva Raikkonen quedará liberado según su conciencia, hacer lo que se le cante y en lo posible ganar una carrera que se le viene postergando hace bastante tiempo? ¿Jugará para el equipo? Hay una incógnita ahí en Ferrari que no sabemos para qué lado va, y como bien decís, en Mercedes esto está clarísimo. Sí, Mercedes lo tiene van las verticalizado. cosas. Pero acá realmente Ferrari se ha sumado a una complicación de anticipar la partida de Kimi Raikkonen y no saber dónde ponerlo en la estrategia de equipo, ¿no? Y otra más, Adrián, y Chacho también. El tema es, Vettel acaba de decir en las últimas horas que él no está demasiado conforme con este cambio de que se vaya Kimi Raikkonen, de que venga Leclerc. Lo acaba de reconocer el propio Sebastián Vettel. Hay que ver cómo juega esto, qué pasa, porque nosotros dijimos también que Ferrari a lo que está apuntando es a la renovación de Vettel, es decir, renovación de otro piloto que reemplace a Vettel en el futuro, que es lo que tiene que ser un equipo, ¿no? Cuando un piloto, Vettel ya cumplió 31 años, entonces tiene que buscar a quién le va a seguir Sebastián Vettel o quién va a seguir. Y nos preguntábamos, y si la verdad, si el próximo campeón de Ferrari llega a ser Charles Leclerc, no digo el año que viene, tal vez dentro de 2 años, 3 años, o para los tifosi cuanto antes mejor, pero digo, y si no es Vettel el próximo campeón de Ferrari y es Leclerc, y Vettel ya se lo está imaginando eso, ¿cómo juega en la mente de Sebastián Vettel a esta altura del campeonato? Va a ser increíble porque además la plata, solamente el presupuesto que gastó en Vettel para Ferrari va a ser un golpe a la mandíbula imposible de recuperar, porque en su momento contrató al mejor que había en plaza, incluso antes de la secuencia de victorias de Lewis Hamilton, ¿no? Quiero decir otra cosa también acá, y ya enseguida lo vamos a escuchar a Sebastián Vettel en una nota, ya les vamos a contar en qué momento. Tengan en cuenta esto, Vettel viene después de Alonso en Ferrari, ¿no? Hablando de los grandes pilotos de la Fórmula 1. Alonso estuvo 5 temporadas, ganó 11 carreras nada más. Casi, ganó 2 campeonatos, pero no los ganó. En definitiva, se fue sin ganar ningún campeonato de Ferrari. Muchos lo criticaron y lo culparon a Alonso. La realidad es que no tuvo siempre el mejor auto como para poder ir a pelear, como en alguna época lo tuvo Michael Schumacher. ¿Por qué no decirlo? Porque en aquella época todo el equipo funcionaba muy bien, más de 10, eran 11 puntos, no 10. Y ahora Vettel se están pasando los años también, no lo está consiguiendo, y todo eso también trae un peso que también suele jugar mal en la mente, en la forma contraria en la que debería jugar. Y se achican los márgenes reglamentarios. Mira cómo una cosa va atada a la otra, ¿no? Porque este reglamento, esta estructura de competencia de la Fórmula 1 va a cambiar. O sea, y todos se van a tener que readaptar a eso. Y es empezar otra vez, barajar y dar de nuevo para todos. Y esto también puede, de alguna manera, diferir todavía más el reencuentro Ferrari con un título, ¿no? Bueno, lo veremos. Veremos qué pasa en estas 6 finales que quedan de aquí al final de la temporada. Lo escuchamos a Vettel ahora. Esta nota es una partecita del post Gran Premio de Singapur, la conferencia de prensa de Sebastián Vettel una vez terminado el Gran Premio en el sudeste asiático. After starting the season so well, still got the fastest car. Is there a sense now that you might be losing your grip on this championship? Well, Lewis said he didn't expect to come here losing or gaining 10 points. We probably didn't come here expecting to lose 10 points. But, you know, having had the race that we had, I think there's a full justification for losing those 10 points. And we take it. Obviously, there's still a long way to go and a lot of points to score. I never believed that we had the fastest car by, you know, a big margin, as people said. I know that we have a very good car. I think we started the season well, then we were about half a second behind in qualifying, and it was crucial to get back, which we managed to. And then we had you know, a bit of a rough time, but I think overall the speed is there, but it's I think a match in qualifying as much as in the race. Russia, I think, has been getting better the last years for us, so it should suit our car as well. I don't think we have any tracks to fear that are coming. I think our car is working
pretty much everywhere, and that's a strength of our car. So no need to be afraid of what's coming. No need to be afraid of what's coming. Qué frase para terminar, ¿no? No tenemos que tener miedo a lo que venga. Miren esto, las últimas 6 carreras desde Gran Bretaña, Silverstone para aquí. Vettel, 2 victorias, Hamilton 4. Podios, 2 para Vettel, 2 también para Hamilton, después o extra las victorias. Sin abandono Hamilton, un abandono Sebastián Vettel, cuarto en Monza, cuando no ganó fue segundo Lewis Hamilton, puntos sumados 136 para Lewis, 95 para Sebastián Vettel, lo que creo, Adrián y Chacho, que explica por qué el campeonato está como está, ¿no? Porque además, esas 4 victorias que figuran acá, de Lewis Hamilton, son victorias que podrían haber ido a la casa de Ferrari, a Sebastián Vettel, y por una u otra razón las perdieron, o por lo menos perdieron la oportunidad de ganar esas carreras. La foto no es cualquier ilustración, la foto no es cualquier cosa, la foto es Alemania. La foto puede ser el comienzo del fin. Ojalá que esto no llegue con la misma contundencia a los oídos de los tifosi y pueda aferrar y revertir, por lo menos parcialmente, para que el campeonato sea una definición realmente espectacular, como todos los que le gusta la Fórmula 1 se merecen. Pero ahí empezó una sucesión de problemas detrás de Ferrari, en el error de Vettel, ese día, con la lluvia. Después se transfirieron a la clasificación de Hungría, la mejor de la secuencia fue Bélgica. Creo que esto lo coincidíamos la semana pasada. Spa-Francorchamps fue tal vez la victoria más contundente de Ferrari y la victoria más contundente de Vettel, donde hizo creer, pero en definitiva esto fue un golpe muchísimo más duro del que Ferrari después nunca terminó de recuperarse del todo, ¿no? Así es. Después, Chacho, después de aquella gran victoria en Silverstone, ¿no? Donde además en el post-carrera, allí en la Vuelta de Honor, Vettel dijo, ganamos en la casa de ellos. Parece que esa frase quedó maldita, ¿no? Porque después solamente lo que decía Adrián, en Spa-Francorchamps una victoria y se perdieron varias carreras que en teoría, había que llevarlas a la práctica, pero que en la teoría eran favorables a Sebastián Vettel. Sí, que había comenzado totalmente al revés, ¿no? Recordemos en Australia, en China, incluso en Canadá, en donde Ferrari demuestra un potencial que va más allá de las perspectivas que podían hacerse en favor de Mercedes. A mí, y creo que esto le pasa a una gran cantidad de aficionados también, me parece injusto, me parece un poco inexplicable el tener a un gran piloto, un gran campeón como Vettel en esta condición. ¿Por qué? Porque me parece que le da pretexto a muchas malas interpretaciones. Una de ellas, por ejemplo, es esta muy buena racha numérica que tiene Lewis Hamilton. ¿Cuál? Cuando no gana, termina segundo. ¿Cómo fue campeón Sebastián Vettel en sus 4 años brillantes con Red Bull? Tal vez cuando no ganaba, llegaba segundo, o llegaba muy cerca de los puntos. Es decir, siempre llegaba cosechando y cosechando en grande. Hoy me parece que los errores que se cometen de un lado y del otro, tanto por Ferrari como por Vettel, son tan costosos que le han privado de esos puntos brillantes, esos puntos que a final de cuentas son los que ganan los campeonatos. Me parece que esto sí es preocupante, sí es difícil, porque es una de esas cosas que mentalmente se meten rápidamente en la psique de los pilotos y sacarlo es difícil. Esperemos que Sebastián Vettel tenga esa madurez, esa congruencia para empezar rápidamente y poder por lo menos revertir en cierto momento, en cierto punto, Fer, Adrián, amigos, esta lógica que ahora se está dando, ¿no? Porque a mí me parece definitivamente no corresponde a la realidad de lo que es el piloto, por supuesto tampoco de lo que es la escudería y la pelea en general en el campeonato del mundo. No, seguramente están para mucho más, ¿no? Y está bueno lo que decía Chacho de la psiquis del piloto, porque la cabeza juega un papel fundamental en todos los deportes, pero hay algunos deportes que son muy individualistas, como el tenis, el golf, donde la cabeza manda. Y aquí en el automovilismo, si bien es un trabajo de equipo, el auto tiene muchas piezas, el que maneja es uno solo. Entonces, la psiquis del que maneja, del piloto, tiene que estar óptima, porque si no, empiezan a cometer errores, empiezan a no poder realizar maniobras que normalmente podría realizar si estuviera tranquilo o con la cabeza despejada. En fin, todo eso va a jugar mucho en estas 6 finales que quedan. Y esa frase, Adrián, que quedó en el final de la nota, ¿no?, de Sebastián Vettel en Singapur, no tenemos que tenerle miedo a nada. Es decir, seguramente a algo hay que temerle, y algo que creo que fue motivo de conversación nuestra en el comienzo del programa, como ese tema de que este circuito, no sé si es para Ferrari, aunque él dice que ahora sí, y la verdad que este año creo que se probó, ¿no? Fíjense esto, grandes premios en Rusia, 4. ¿Cuántas victorias de Mercedes? 4. 3 pole, 6 podios, primero y segundo 2 veces, vueltas rápidas 2 veces.
A esto hay que tenerle miedo, ¿eh? Y hay que vencer esto para dar esa muestra de carácter que venimos comentando desde el comienzo del programa. La única señal positiva que dio Ferrari, y tal vez más aproximado a lo contundente, fue el año pasado, el sábado, logrando una primera fila en clasificación, que después no pudo sostener, porque ganó Valtteri Bottas. Esta es muy interesante comparativa de Q3 entre Vettel y Hamilton, ¿no? Entre la Ferrari y el Mercedes. Bueno, ahí está, síganla. Fíjense que ahí Mercedes está dominando en esa parte del circuito. Después la famosa curva número 3, que es un verdadero desafío. Allí donde Vettel ha tenido problemas con Daniel Kvyat, en algún momento vamos a recordarlo. Y en la entrada de esa curva es donde gana Sebastián Vettel, pero después, a lo largo de toda su trayectoria, vuelve a sacar diferencia a Hamilton. Bueno, después una pequeña recta, una curva de 90 grados allí en el circuito. Y casi todo el circuito está del color ese celeste o turquesa del auto o que representa al auto de Lewis Hamilton. Ahí se tenía un poquito de rojo de Ferrari, pero fíjense que la vuelta la estaba dominando Hamilton hasta ese punto. Después Vettel, con esto que decíamos, Ferrari se iba a quedar con la primera fila completa, empieza a teñir de rojo ya el circuito, más allá de alguna pequeña variante. Fíjense aquí el sector opuesto a esa curva número 3 en dirección hacia la izquierda es donde Mercedes vuelve a ganar, producto de su motor potente del año pasado que estaba por encima de Ferrari, y después vuelve a negociar la parte trabada Ferrari. Es donde ahí empieza a intentar por lo menos sacar o recuperar algo del tiempo perdido, y eso se ve en los parciales que estamos viendo ahora. Sí, tengan en cuenta que más allá de la cantidad de color que se ve, hay lugares donde se gana mucho más tiempo que en otro, ¿no? Así que no es tan relativo a la cantidad de color quien se queda con lo mejor en la vuelta. Con lo mejor en la vuelta se iba a quedar, fíjense la diferencia, allí Sebastián Vettel, 573 milésimas sobre Lewis Hamilton. Chacho, lo que era una diferencia verdaderamente importante ya en la temporada anterior también, ¿no? En una prueba de clasificación. Sí, por supuesto. Y si nos atenemos a los números fríos de la temporada, ese inicio del primer sector, el inicio del tercer sector, donde pierde Ferrari es por motor, una cosa en donde hoy evidentemente Ferrari está un pasito adelante. Y esto es el rendimiento por sectores que me parece en esta ocasión el que puede equilibrar como lo hizo justamente el año pasado, sin lugar a la menor duda es Hamilton, pero también el desequilibrio tendría que venir, por supuesto, con las mejores prestaciones a favor de Vettel. Bueno, ahí está, sector 1 y sector 2, como vienen, con Bottas 34-2, le ganaba por media décima a Vettel. En el sector 2, Vettel-Raikkonen, adelante de los dos hombres de Mercedes, Hamilton y Bottas, y así venían peleando. La diferencia era mayor, la de Vettel sobre los Mercedes, que la del primer sector de Mercedes a Sebastián Vettel. Es que el segundo sector es el más lento, es ese cuadrado que veíamos en el extremo izquierdo en el momento de la comparativa, y el sector número 3 otra vez hace gala de las zonas más reviradas que tiene el circuito, y Ferrari volvía a sacar diferencia, lo que le permitió hacer el 1-2 el año pasado y llenar de expectativas, por ejemplo, la grilla el día sábado, ¿no? Había 2 décimas del primero al cuarto en el sector 3, muy cerquita Hamilton de los hombres de Ferrari, prácticamente con el mismo tiempo, por milésimas nada más, se separaban allí en ese lugar. Todo esto fue en 2017. Tengan en cuenta que este año Ferrari tiene un motor mejor, está más fuerte el auto, está más fuerte como equipo. Por eso decíamos que en esta primera de las 6 finales no tienen que fallar y tienen que dar un golpe de autoridad sobre la mesa, porque si no, Lewis Hamilton y Mercedes, si siguen ampliando la diferencia, se va a terminar muy temprano este campeonato. Las estadísticas siempre valen, pero se suma otro elemento que el año pasado no teníamos, las Hypersoft, los neumáticos. Hasta ahora es algo que nadie pudo resolver muy claramente, el tema de las Hypersoft. Lo que sabemos es que vuelan, Sí. que en el tiro corto son extraordinarias, pero que duran poco. Y esto ha sido un problema en Canadá, ha sido un problema en Singapur, por ejemplo. El nivel de degradación ha sido bastante alto en un circuito infernal. ¿Cómo van a responder en Sochi? Esto es algo que tampoco tenemos del todo claro. Cuando la inmensa mayoría sí va a utilizar neumáticos Hypersoft, hay muchos juegos de neumáticos que estarán sobre la mesa. Hay un tema muy interesante que lo vamos a ver un poquito más adelante en el próximo bloque seguramente, que es la elección que hizo cada uno. Y van a ver las diferencias y van a ver quién se arriesga más. Se arriesga más el que se tiene que arriesgar a esta altura del campeonato. Se imaginarán quién es, ¿no? Bueno, nos vamos a la pausa. En el próximo bloque, la guía completa de la carrera, fecha número 16 del Campeonato Mundial, Gran Premio de Rusia en Sochi. No se lo pierda, ya venimos.
Speedwet es el coadyuvante número 1 en condiciones extremas y está presente en toda América Latina. Speedagro, te llevamos a donde la agricultura estará mañana. Visítanos en nuestra web www.speedagro.com. Bien, volvimos al show de la Fórmula 1 con Daniel Richardo. Aunque viaje en primera, hay que matar las horas de vuelo, el aburrimiento hay que matarlo de alguna manera y hay que elongar, hacer algunas cositas que, bueno, allí en primera se pueden hacer mejor que en la clase turista, sí. Y de eso Richardo no tiene problema, ¿no?, para viajar allí. Es nada más que la introducción a este segundo bloque, donde vamos a tener, Adrián, Chacho, la guía de este circuito de Sochi, un circuito que nos va a traer seguramente cuando la repasemos muchos recuerdos. Y atención, otra cosa que les quiero decir, esta semana van a tener el Gran Premio de Rusia como carrera histórica, no hay muchas, esto empezó en 2014, van a tener la edición de 2015, en la que pasaron muchas cosas y entre otras Checo Pérez fue al podio, recuérdenlo, es muy interesante para ver y repasar una carrera que, no sé si llamarla histórica, pero que dentro de lo que mostró Rusia era la más rescatable para poder poner al aire, como lo hemos hecho con Pablo Viñone y toda la gente de Fox en estos próximos días, no se la pierdan. Bueno, se viene la guía del circuito, Adrián, un circuito que no es fácil, tiene un mix de rectas y curvas. Sí, y donde veíamos recién en la comparativa de Ferrari contra Mercedes, que tiene sectores realmente rápidos, con mucha incidencia aerodinámica, y sectores muy lentos. Fíjense lo que son los extremos, por ejemplo, donde Ferrari el año pasado sacaba diferencias. Y aquí tenemos, por ejemplo, una elevación muy pobre, que no excede los 2 metros. Esto convive con el mar, fue la sede de los Juegos Olímpicos, recordar, en Sochi, y convive justamente con las playas, un lugar de veraneo de muchos rusos, sobre todo rusos de clase alta, con un sector de DRS que, como se ve, coincide con esta recta que no llega a los 600 metros, no es de los más generosos, si tenemos que buscar un lugar de sobrepaso en el circuito. Bien, tenía 550 metros, como decía Adrián. A mí me gusta, Chacho, muchísimo la curva 3 de este circuito, Una curva interesantísima, porque en un principio pensábamos que era una curva muy floja, muy sosa en algunos momentos, pero la alta velocidad y la complejidad que hay que tener para no tocar los puntos sucios ya conforme se avanza en la calificación y en carrera es muy destacado. Esta combinación, como dices, Fer, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque hay que respetar, por supuesto, los límites del circuito y hay que evitar esa parte muy cercana a la barda que evidentemente los pilotos siempre tienen en mente. Se ponen, por supuesto, este tipo de bananas y seguramente se insistirá en respetar los confines del circuito, pero me parece que en este tipo de sectores en donde tradicionalmente o habitualmente podía sacar ventaja Ferrari, hoy tenemos un Mercedes que por lo menos con Hamilton y por lo menos en la llanta suave, que es en la que más sufre Mercedes, tienen cierta ganancia. No quiero decir todavía ventaja, eso lo vamos a ver a partir del viernes y sábado, pero me parece que el que ha emparejado más de la ventaja que hoy tiene Ferrari, es Mercedes. Así es. Bueno, miren ahí la cámara termal, el apoyo, donde se calientan más en la parte externa, las cubiertas. Aquí hay, miren la fuerza G, 3 grados 3.5 en realidad de fuerza G en algún sector. En esa curva redonda, la 3 a la izquierda, esa es a la inversa de la 8 de Turquía, ¿no, Adrián? Sí. En esa curva hay mucha carga lateral con los neumáticos, mucha presión lateral para los neumáticos que hasta van deformándose, así como hay carga longitudinal, frontal, cuando se frena después de las largas rectas que tiene este circuito. El tema es que hay una velocidad constante. La de Turquía, ¿te acordás que tenía 4 ejes, que era su mérito? Ahí lo que decíamos, Y ahí está todo el apoyo sobre la derecha, y cómo queda a mitad de camino todo el sector izquierdo del auto, que es el que tiene el compromiso de sostener justamente la estabilidad, ¿no? Y fíjense que la gran complejidad pasa por ahí, por lo menos de la primera parte del circuito Rusia, donde incluso se han generado
unos cuantos incidentes. No hay que irse muy a la derecha, miren que hay mucha goma, allí se advierte claramente en la imagen. Y ahí Romain Grosjean, cuando se fue hace unos años, se pegó un golpe muy, pero muy fuerte, ¿no? Fíjense cómo el caucho que se va desprendiendo y se va adhiriendo a la goma. Fíjense la goma trasera derecha de ese auto. Bueno, eso es muy peligroso. Hay que ir por la cuerda interna en la curva 3. Acá es donde empiezo a sospechar de la Hypersoft, pero esta será otra historia, ¿eh? Una goma que se degrada muy fácil. Bueno, aquí hay algunos radios de curva. Como hay que tomarla, decíamos, Adrián, Chacho, Richardo, bien pegadito a la parte interna, allí a la izquierda. Y aquí miren Rosberg-Hamilton, la comparación. Uno va más cerca que el otro de los pianos. Rosberg va casi encima. Sí, Hamilton más abierto y después en la salida Rosberg deja un poquito más de margen para tomar la zona de los pianos, ¿no? Se invierten en este caso las elecciones. Bueno, y aquí tenemos otro sector también, otro sector que hay que tener en cuenta, curva 6-7, más allá de que decíamos, Chacho, ¿no? Esa curva 3 redondita a la izquierda, creo que es la clave del circuito, pero un circuito que presenta desafíos en varios lugares. Sí, por supuesto. Me parece que en ese transcurso del segundo al último sector hay una gran cantidad de curvas demasiado técnicas que desde luego son las que separan a los grandes pilotos. La zona de activación número 2 de DRS, que es la más ancha, es la más amplia y donde podrían darse algunos de los mejores rebases de la competencia. Sin embargo, estos 700 metros, me parece también, Fer, no han acabado de garantizar ese espectro de adelantamientos que todo el mundo pudiera pensar que tiene un circuito con este tipo de rectas. Me parece que además de la alta velocidad que se puede lograr, es un circuito demasiado técnico, es un circuito donde sufren mucho los frenos y donde evidentemente trabajar bien el curveo, trabajar bien el ritmo, como decíamos, en esa última parte del sector 3 es vital, es importantísimo. Bueno, y aquí la curva 13, después quiero hablar algo de esto que decía Chacho también, en esa curva anterior, en el final del DRS de 700 metros. Ahí estaba el radio en la curva 13, y fíjense aquí sobre la raya blanca, cómo va Lewis Hamilton, volante levemente inclinado hacia afuera, ahí se iba de largo y tenía que retomar por el sector estipulado. Y lo que quería decir, cuando ahora lo vemos a Nico Rosberg allí, que en el final de esos 700 metros de DRS, Adrián, hay una frenada violentísima con una curva a la derecha de 90 grados. Y posiblemente, claro, sea la peor frenada de todo el circuito, después de la frenada que genera la curva número 3, que ya hemos repasado esto en gran cantidad de veces. Aquí estaba justamente Grosjean mostrando el riesgo del sector, y fíjense aquí, donde el año pasado Sebastián Vettel ganaba, un sector donde le era ampliamente favorable, jugando todo por el todo, arriba de los pianos, y haciendo una curva un poquito más agresiva, por lo menos en la entrada. En la salida la cierra mucho más Nico Rosberg. Bueno, un circuito que tiene, ya lo dijimos, absolutamente de todo, un segundo parcial con algunas curvas más, pero ninguno de los tres sectores es fácil, ¿eh? Y el último es bastante complicado, como se puede ver. Ahí estaban Rosberg y Vettel, con una diferencia allí a favor de Nico Rosberg, una diferencia importante, ¿eh? Ustedes vieron cómo iba corrigiendo con el volante. Y este es otro tema interesante también. En la largada, fíjense, Viat y Vettel. El torpedo, ¿se acuerdan? Aquí nació lo del torpedo. Y ahora lo tiene como compañero de equipo, claro, piloto tester, ¿no? En Ferrari. Se le venía encima a Kvyat y ahí va la colisión, ¿eh? En épocas muy malas de Kvyat con la escudería Red Bull, en ese momento lo que le bajó una categoría importante dentro de la configuración del equipo. Ahí se lo llevaba puesto cuando estaban por ingresar a la curva número 3 y atrás Gutiérrez y Hülkenberg en su momento, el piloto de Sauber, así con el piloto, bueno, de todo, de Force India. Hülkenberg, Gutiérrez, Río Argianto, Chacho, de todo en esa curva es muy pero muy difícil. Ahora vamos a ver un poquito los neumáticos. Fíjense lo que les decíamos antes. ¿Quién arriesga más? Hamilton-Vettel, arriesga Vettel, 9 hiperblandas contra 7 de Lewis Hamilton, que tiene una blanda más y una ultra más. Pero la hiperblanda solamente tiene 7 Hamilton, 9 Vettel. De todos, Sainz eligió 10, pero los que más arriesgan son Vettel y Verstappen, y sobre todo Vettel, ¿no? En esa lucha, Chacho, por la punta con Lewis Hamilton, que está más conservador a esta altura. Sí, está conservador, como me parece puede estar basado en lo que tiene Mercedes. Solamente puntualizar un pequeño apartado, el tema de esta elección. Esta elección viene de algunas semanas antes, no es producto ni siquiera de lo que pasó en Monza, así que esta elección me parece que desde el lado de Vettel tiene que ver con la idea de que sufre mucho más el equipo Mercedes con los neumáticos más suaves o más blandos de la gama. Esto me parece, como decía hace un momento
Fer, no es una certeza, todavía no está todo escrito en ese departamento y por eso va a ser tan interesante en las primeras sesiones de práctica y por supuesto en calificación, qué tan reactivo se vuelve Mercedes tanto con Bottas como con Hamilton. ¿Por qué? Porque evidentemente en algún punto la ventaja, porque vimos las prestaciones que puede tener Ferrari en este circuito, estará del lado de los dos hombres de rojo. Bueno, muy interesante para ver, no perderse absolutamente nada del fin de semana. Y hablando del clima, Adrián, me parece que no hay muchas variantes, ¿no?, entre los 3 días. No, a pesar de que ya ingresó el otoño a la región, entre 22 y 23 grados los 3 días. Fíjense, la probabilidad de lluvia un poquito más elevada el día domingo, pero es mínimo, estamos en 20 grados, en 20% mejor dicho, y en cuanto a los porcentajes de humedad, prácticamente calcados, ¿no?, entre el 64 y el 70% en las 3 jornadas. Parece ser que el clima no va a ser noticia en Sochi este fin de semana, salvo que de aquí al viernes algo cambie drásticamente, ¿no? Bueno, por ahora no parece, ahí estaban los datos, muy estable, más allá de cierta humedad, como se podía ver, pero creo que nada comparable al sudeste asiático, este Singapur del que viene la Fórmula 1 para ir ahí junto al Mar Negro en Sochi. Nos vamos a la pausa, tenemos mucho más en el próximo bloque, no se lo pierda, aquí en el show de la Fórmula 1. El siguiente segmento es presentado por Epson, patrocinador oficial del equipo Mercedes AMG Petronas Motorsport. Vive la emoción de las carreras en grande, presentadas por Epson, patrocinador oficial del equipo Mercedes AMG Petronas Motorsport. Amigos, seguimos en el show. Vamos a repasar lo que pasó justamente en 2014, primer Gran Premio allí en Rusia. Bueno, esta era toda la fiesta inicial, formando los colores de la bandera rusa. Sigue en poner Lewis Hamilton en esa primera carrera en 2014, superando a Nico Rosberg y Valtteri Bottas en un dominio, Adrián, total del equipo Mercedes. Ahí va Nico Rosberg, en la largada por lo menos, ganándole la posición a Hamilton, pero claro, con una frenada brutal, que terminó prácticamente dejando cuadrados los neumáticos delanteros, ¿no?, ante ese primer impacto, esa primera impresión de la curva número 2, antes de la tan compleja número 3 que se experimentaba por primera vez, ¿no? Así es, y en aquel año, Chacho, era casi todo de Mercedes, ¿no?, en la mayoría de los circuitos. Sí, y era muy difícil que hubiera un equipo siquiera cerca, ¿no?, siquiera en el mismo ritmo, en el mismo nivel de lo que tenía la escudería alemana. Y por supuesto que en este sentido brillan este tipo de pilotos, ¿no?, como Hamilton, que comenzaba en este momento a una cadena importante de triunfos, de éxitos, sobre todo en ese tipo de pistas, ¿no?, que eran pistas que habitualmente no estaban en el calendario, pistas que no conocía. Y me parece que poco a poco la gran ventaja que ha tenido Hamilton en este tipo de circuitos es que él hace que los circuitos funcionen para sí mismo. Me parece una situación muy importante y, como decía, eso en algún punto se lo encontrará Sebastian Vettel. Esperemos que sea punto de mano a mano en carrera, pero antes habrá una situación muy complicada que será Valtteri Bottas y antes evidentemente estará la calificación. Así es. Bueno, ustedes vieron el cartel, ¿no? Festejaba el equipo allí en ese circuito en Sochi en 2014, que habían ganado la Copa de Constructores en el primer año del reglamento de motores híbridos, ¿eh? Ahí Mercedes dominaba, por eso decíamos recién, absolutamente. Ahora vamos a ver en 2015, con un accidente importante también de Carlos Sainz, una carrera que la van a ver esta semana también aquí en las pantallas de Fox Sports 3, el resumen o la carrera completa. Esta era la libre 3. Ahí estaba Carlos Sainz, había bandera roja. Fíjense el accidente, pegando contra el muro directamente y allá en el final, en curva 13, llevándose las defensas por delante a una velocidad impresionante, Adrián, ¿eh? No lo pudo frenar. Es que esa curva número 13, fíjense cómo se va inmovilizado Carlos Sainz cuando corría en Toro Rosso, es justamente la que demanda una de las frenadas más potentes después de la curva número 3. Y fíjense lo que fue el golpe, la fuerza G es tremenda, mucho más en el impacto, ¿no? Well, it's racing. Yeah, racing, but you know, if I keep going the same line, we'll crash. Don't keep going. Bueno, eso que pasaba era el prepodio en China, la carrera anterior a Sochi en el 2016, y después el torpedo iban a hacer después del golpe de China
con el otro golpe aquí también, en el circuito de Sochi, ¿no? Fueron 2 golpes consecutivos prácticamente y la bronca de Sebastián Vettel. Torpedo por duplicado, ¿no? Ya lo había calificado Sebastián Vettel. Así se va a quejar ante Christian Horner. Horner le pide disculpas en nombre de Kvyat, porque Kvyat corría para Red Bull en ese momento. Empezaba a degradar su categoría, Kvyat aquí, después le iba a reemplazar Verstappen, ustedes recordarán, con el tiempo. Pero miren cómo llegaban los dos a esa curva número 3. Tranquilamente podría ser filtro este fin de semana también, ¿no? Así es, va a ser muy interesante por varios aspectos de la carrera. Miren cómo la diferencia de velocidad, cómo le pegaba ahí de atrás, 209 a 194, 15 kilómetros por hora de diferencia entre un piloto y el otro. Un Kvyat algo descontrolado y un Kvyat que después salió de la Fórmula 1 un poco más adelante. Yo no sé si merecía que lo saquen, pero de cualquier manera dicen que está a punto de volver también, ¿no? Así que tal vez lo tengamos de nuevo a Daniel Kvyat, que tenga una segunda oportunidad también en la máxima categoría. Creo que tal vez se la merezca, porque todo lo que pasó en Toro Rosso, en Red Bull, fueron cosas vistas desde afuera desagradables con Daniel Kvyat. Sí, lo que pasa que inmediatamente después Verstappen empezó a ganar carreras y de alguna manera contrarrestó esa decisión que era sumamente antipática. Ahora, deja otra cosa esta imagen, ¿no? El sector, lo complejo que es el sector, y en una Fórmula 1 donde este año se ha caracterizado mucho por definir muchas cosas en las primeras curvas, ¿por qué esta va a ser la excepción? Sí. Y con todas las necesidades que tiene Sebastián Vettel, ¿no? Así que atención con ese lugar porque tranquilamente puede volver a ser un filtro clave en esto de las 6 finales que decíamos en la apertura de este programa, donde ahí sí Vettel no se puede equivocar, ¿eh? No, para nada. No tiene chance. Antes de irnos a la pausa, creo que vale la pena recordar lo que vamos a ver esta semana también, ya le dijimos, 2015, Gran Premio de Rusia, podio de Checo Pérez, un podio elaborado, ¿no? Que lo estaba perdiendo, después hubo un choque entre los finlandeses, lo recuperó en la última vuelta. Sí, un podio que se acaba de construir prácticamente al final con este accidente que tú mencionas, pero que me parece también le abrió la puerta a Checo Pérez a mostrar el potencial que ya había encontrado en varias ocasiones con un Force India que no es ni con mucho uno de los equipos punteros, pero que sí, en cuanto hay un hueco para aprovechar la oportunidad, ahí está para colocarse. Este año está muy difícil, está muy complicado, muy comprometido por la forma en que han trabajado los hombres de Haas, la forma en que están trabajando los hombres de Renault, así que Force India tendrá que batallarle mucho para poder estar ahí en esa zona que puede abrir la oportunidad para la sorpresa. Sin embargo, creo también, Fer, esta pista por esas características, la curva 3, la curva 11, que es también peligrosa por esa transición frente al muro, la curva 13, como vimos por el desequilibrio de Carlos Sainz Jr., es un circuito que puede abrirnos este tipo de posibilidades. Así es, por eso decíamos también, muy interesante será la carrera de este fin de semana. Esperemos que no nos defraude como nos defraudó Singapur en el espectáculo. Singapur tuvo muchas cosas lindas, interesantes, todo lo previo, los días de trabajo, el viernes, el sábado. Cuando llegó el momento de la carrera pasaron poquitas cosas, ¿no? Pero de cualquier manera uno siempre extrae pequeños detalles que hacen interesante. Debería haber sido mucho mejor Singapur. Esperemos que Rusia nos dé un poquito de la revancha, que se reivindique la Fórmula 1 con un buen espectáculo en este circuito de Sochi. Nos vamos a ir a la pausa, venimos enseguida ya para el último bloque del show de la Fórmula 1. Cualquiera sea tu necesidad, vení a Colcar, que encontrarás la nueva Vito de Mercedes-Benz en sus versiones furgón mixto y combi. Te esperamos en Colcar, porque el secreto del éxito es estar bien acompañado. The most complete lap I have ever done. It was freaking awesome. You ain't going by. Turning up the volume to the left, no. What a weekend. Bien amigos, volvimos al show de la Fórmula 1, la parte final. ¿Recuerdan esto? El año pasado, la gran persecución en la última vuelta de Sebastián Vettel a Lewis Hamilton. Así queremos la carrera, peleando mano a mano. En el medio un rezagado, Felipe Massa en su momento, ¿no? Ex compañero de Vettel. Nada simpático para el piloto alemán en ese momento. Ahí va la curva 3.
Enojadísimo. Bien, así terminaba la carrera con Hamilton adelante, Vettel una gran persecución en la parte final, por eso decíamos, en cualquier orden, puede ser a la inversa, como la carrera lo dé, pero que ojalá tenga esta pelea, por lo menos hasta la última vuelta, este gran premio. Vamos de aquí al final, tenemos unos minutitos como para votar por la pole, quién hace la pole y quién gana la carrera el próximo fin de semana. Así que, Chacho, te cedemos el honor de comenzar con los pálpitos. Siempre Chacho arranca. Bueno. Me voy a tener que ir, me voy a tirar por una épica, a ver qué les parece. Pole position, Valtteri Bottas. Triunfo el domingo, Vettel. Vettel el domingo. Bottas Vettel. Bueno, es muy posible, es decir, es una de las chances y es una de las 6 finales que Vettel no tiene que dejar pasar, por otro lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que además tiene que intentar de que Hamilton quede afuera en alguna carrera y después otra que quede por debajo del cuarto lugar, más o menos promedio, y mientras tanto seguir ganando Vettel, ¿no? O sea, con toda esa presión, uno tiene que votar en el medio. O sea, tiene que apostar por la cosa perfecta de Vettel, ¿no? Bueno, votemos. Vettel, voy para este fin de semana. Y sí, vamos a ver si ocurre, porque esto estaría extendiendo de alguna manera la definición del campeonato, que es un poco lo que queremos, ¿no? Rueda a rueda, más juntitos. Así es. Bueno, yo creo que Hamilton hace la pole, pero que Vettel va a ganar la carrera. Creo que se van a imponer y van a vencerse a sí mismos. Recuerdan que Vettel dijo que el principal rival al que tenía que ganarle era a sí mismo, ¿no? Y bueno, obviamente a todo su equipo, a su auto. Es decir, eso era la meta inicial de Sebastián Vettel. Después ganarle a Lewis Hamilton. Un Hamilton que, como ya lo dijimos también para colmo, está muy pero muy fuerte. Recuerden, en el campeonato está 40 puntos adelante Lewis Hamilton y también tiene un poquito más de ventaja en la última carrera en el campeonato de constructores Mercedes sobre Ferrari, ya que, bueno, Mercedes está puntuando. Miren, ahí están. Hamilton 2.81 a 2.41 de Sebastián Vettel. Y después aparece Kimi Räikkönen, que es un actor interesante a tener en cuenta este fin de semana, por esto que decíamos, ¿no? Räikkönen se está despidiendo y está buscando su carrera, por lo menos es mi punto de vista. Creo que no va a terminar este año sin ganar, aunque sea una de las 6 que están en disputa. Después aparece Valtteri Bottas, el escudero que todos querríamos tener en nuestro equipo. Y miren cómo está ese sector entre Hülkenberg, Alonso, Magnussen y Pérez, separados por 7 puntos. Esos 4 pilotos, ahí también va a ser muy interesante para ver la carrera y a ver quién se impone en esa parte media, ¿no? Entre 3 o 4 escuderías diferentes que están muy parejas a esta altura del campeonato. Chacho, se nos terminó el programa, nos reencontramos el viernes tempranito en Latinoamérica para vivir las prácticas libres 1 y 2. Así es, Fer, con mucho gusto lo haremos y por supuesto esperando la presencia de todo el auditorio de Fox Sports. Un abrazo para todos. Un abrazo, Chacho. Bueno, Adrián, lo mismo. Suerte en Circuito Fox Sports el jueves. Estaremos el jueves, sí. Y el viernes ya estaremos preparados con las prácticas. Calculo todos de cosacos ya para ese entonces, debatiendo la previa a Rusia. Así es. Bueno, amigos, muchas gracias. Aquí se termina el show de la Fórmula 1. Estamos, como decíamos, jueves Circuito Fox Sports, viernes desde la madrugada latinoamericana con las prácticas libres del Gran Premio de Rusia. Muchísimas gracias. Que no te alcance el pasado. Speedway Acción, la evolución del coadyuvante.